estamos transmitiendo en vivo. Vamos a empezar una charla con nuestra querida Yelile Jaimes y vamos a hablar de todo lo que es el tema del duelo. Como algunos de ustedes saben, yo sufrí la pérdida de mi papi hace un poquito más de un mes. Se cumplió un mes el viernes pasado y a raíz de eso empecé a depositar algunas cosas, obviamente dedicadas a él en redes y también dedicadas a las personas que me han ido ayudando en este proceso de duelo. En este camino, en esto que hemos estado avanzando, decidimos con Yelile conversar porque ella ha sido una de las principales personas que me ayudó en este proceso. Hemos decidido empezar una charla que queremos que llegue a todas esas personas que de alguna u otra manera han sufrido la pérdida de un familiar cercano, ya sea recientemente o durante este último año. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que he podido yo ir fluyendo a un dolor que es inmensamente grande, ¿no? Perder a un padre yo creo que es algo que uno no tiene pensado. La pandemia nos ha llevado a muchos de nosotros porque me he encontrado con mucha gente que me ha dado la mano de la comunidad urbana y que me ha escrito, que me ha mencionado que ha pasado por la misma situación que yo. Y es por eso que Yelile Jaimes esta vez va a hablar con nosotros sobre el proceso de duelo. Espérenme un segundito que le estoy contactando para poder conversar con ella al respecto. Vamos a ver si ya se unió. Aquí está. Vamos a invitarla a Yelile. Está sonando la barriga de hambre. Yelile, cuéntanos si estás o no estás. Te estoy mandando la invitación y no la aceptas. No sé por qué no se conecta. Ya no está Mercurio retrógrado, Yelile. Hola, Majo, ¿cómo estás? A ver. Esperemos un segundito que voy a cambiar de red a ver si es eso. Listo. A ver, Yelile, por favor, me escribes si es que me estás viendo porque te estoy mandando invitaciones y no me aceptas. ¿Puedes solicitar tú unirte al en vivo, por favor? Ahí estás. Listo. Ahora sí. Perfecto. Ya estamos. Justo les estaba comentando, ¿no? A la gente que se ha ido conectando, un poco en base a qué nace esta charla que vamos a tener el día de hoy. Bueno, primero agradecerte el apoyo que tuve y la contención de parte de ustedes en este proceso de duelo. Agradecerte a ti personalmente también el hecho de que hayas venido a la casa y me hayas hecho la terapia que me hiciste, que me ayudó a soltar muchas cosas que yo tenía guardadas. Y bueno, un poco comentarles a todas aquellas personas que están viendo y que van a ver este en vivo en algún momento, ¿cómo es este proceso de duelo? ¿Cómo podemos llevar este proceso de duelo de pérdida de alguien cercano, ¿no? Bueno, primero buenas noches a todos los que están acá. Hola Becky, gracias por la invitación y gracias por querer mostrar tu propia experiencia, ¿no? Eso muestra la fuerza que tomaste al pasar tu proceso, ¿sí? Porque independientemente de que hagamos una terapia, de que vayamos superando un duelo, no es un tema muy fácil de conversar. Así que te honro, mi amor, Gracias. por esto. Bueno, el duelo, fíjate, es una, es un proceso inevitable, ¿sí? Es un proceso que puede abrirse por la pérdida de una persona, de una pareja, de algo, un objeto que pueda ser muy significativo para ti. O sea, cuando hay esa sensación de pérdida, ¿sí? Y
es un proceso natural del ser humano ante una pérdida y que tiene sus facetas, ¿sí? Ujú. Tiene sus fases por las cuales sí o sí todos tenemos que pasar. Todo el mundo, bueno, creo que es muy común en la curva del duelo, ¿verdad? Que uno entra en la fase del rechazo, o sea, de la no aceptación de esa situación. Esa es la primera fase por la que todos pasamos. Bien, luego de esa no aceptación, vamos entrando como en una fase en donde empezamos a sentir ese vacío y entramos a un proceso de tristeza que puede convertirse en una depresión. Ujú. Es la parte más baja de la curva. Y luego, cuando tú superas esa etapa, al final lo que vas a conseguir es, primero la aceptación, después que pase la fase más dolorosa, y luego de la aceptación hay una ganancia, es decir, hay un aprendizaje. Ujú. Porque independientemente de la emoción que me pueda despertar a mí cualquier proceso, siempre detrás hay una ganancia. Ujú. ¿Bien? Pero ¿qué está pasando? Hay como muchos factores que pueden verse involucrados en el proceso en donde nos estancamos y Ujú. podemos extender un duelo 1 año, 2 años e incluso una vida completa. Duelos que jamás se superan. Bien, por ser un proceso, digamos, tan doloroso, es normal que el ser humano trate como que de ocultar, ¿sí? De no permitirse vivir ese dolor y lo oculta, ¿ok? Ujú. Estos son los duelos que son crónicos, o sea, se vuelven interminables. Es aquella persona que siente que de alguna manera ha perdido, digamos, la alegría por vivir, ¿sí? No, se siente Y puede culpable tener, por sí, disfrutar de la vida. A mí me pasa todavía en momentos eso, ¿no? Que a veces estoy ujú, alegre y digo, es que no debería estarme riendo en este momento. Y lo cuento así en medio, perdóname que te interrumpa, pero es como tú ujú, decías, ¿no? En medio de la experiencia, porque es lo que me sucede a mí. O sea, ¿cómo puedes sonreír o puedes estar alegre de alguna forma o reírte con algo si es que ahorita estás viviendo un momento tan duro? Entonces, yo misma como que me retraigo a no sentirlo. ujú. Es, Pero fíjate que qué interesante lo que dices, porque eso tiene que ver, mejor dicho, eso no tiene que ver con el proceso del duelo, eso más tiene que ver con una creencia ujú. cultural acerca de cómo nos han enseñado a que debemos vivir un duelo. Se dice que en las épocas antiguas, cuando alguien moría, contrataban personas para que lloraran, Sí, he escuchado ¿sí? eso también. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de hecho hay tribus que cuando alguien muere hacen fiestas. Ujú. Ok, porque significa que la persona trascendió, Sí. ya salió de esta cárcel, de este cuerpo, ¿bien? Ujú, ujú. Pero culturalmente nos han dicho, bueno, anteriormente era peor, porque anteriormente tú tenías que guardar un luto, tenías que vestirte de negro por 1 año, o sea, como que cumplir ciertos requisitos y eso se volvió algo que, digamos, un molde dentro de nuestra mente que tenemos que cumplir. Y cuando nos salimos de ese molde, porque obviamente vivimos otra época, Sí. actualmente digamos que las personas, los más jóvenes, tienden a ser un poquito más desapegados, ¿sí? Ujú. Y pueden procesar el duelo un poco más rápido, o mejor dicho, desde otra perspectiva a la cual nosotros estamos acostumbrados. Y pues por eso tienden a sentirse culpables, se sienten juzgados, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que, digamos que nos atrasa, Es el ¿ok? autojuzgamiento, ¿no? Exactamente. ¿Qué es Ujú. lo que te pasa a ti? Ex- O sea, ¿cómo yo voy a estar contenta si acabo de pasar este proceso? O sea, Exacto. no, tú tienes derecho a vivir tu vida, a vivir tu vida. O sea, la persona trasciende y los que quedamos aquí tenemos que continuar porque cada uno de nosotros tiene un propósito, una misión y no podemos quedarnos estancados. Ujú. Bien. Entonces, dentro del duelo hay como, o sea, lo que he podido ver por experiencia, ¿no? Eh, la mente, de alguna manera, para las personas que no pudieron tener
la oportunidad de despedir a sus seres queridos, por ejemplo, actualmente con lo del COVID, que a la final, fíjate, o sea, esto trae una enseñanza para romper con ese esquema, con ese programa cultural. Entonces, mentalmente, de alguna forma la persona necesita saber que si alguien muere, la persona tiene que ver o que lo entierran o lo creman, ¿sí? Es como que, ok, ya, se enterró, o sea, ya yo sé que la persona no va a estar más físicamente. Ahora, ¿qué pasa con las personas que han muerto de COVID, por ejemplo? Que no ven, o sea, los familiares no saben qué pasa con el cuerpo de esta persona. Y esto ocasiona que mentalmente el duelo quede abierto, nunca se va a cerrar. Wow. ¿Por qué? Porque la mente no ha recibido la información y la mente, pues, la mente, me refiero a mente como proceso mental, necesita cerrar todos los ciclos, ¿ok? Entonces, cuando una persona desaparece, o en este caso los que han muerto por COVID, que no hay ese cierre físico, o sea, yo no vi que enterraron a la persona, no vi que lo cremaron, entonces el duelo puede permanecer abierto. Puede ser que con el tiempo se tape, ¿ok? Pero esta persona siempre va a tener una tristeza, siempre va a tener una melancolía. ¿Por qué? Porque está eso pendiente. De hecho, me tocó con una señora que atendí hace 2 años allá cuando estábamos en Surco. Ella tenía una tristeza, o sea, no dábamos con la tristeza y en esa época yo me recuerdo que, ¿te acuerdas del programa que hicimos esa vez con un masaje? Sale la emoción y ella comienza a llorar y se da cuenta de que lloraba por un hermano que había muerto hace más de 15 años, que lo habían secuestrado y nunca se supo de él. Y en la terapia sale ese recuerdo. En el momento que sale ella, o sea, fue justo ese momento en el que ella vivió su duelo. ¿Sí? O sea, se dio cuenta exactamente. Entonces, en este caso, bueno, se envió un acto de psicomagia para hacerle creer a la mente que eso pasó, o sea, que se enterró la persona, tal, y de esta manera ella pudo salir de esa tristeza que ella no sabía de dónde venía. ¿Mm? Entonces, son como muchas aristas que envuelven un duelo y que, bueno, obviamente, digamos que yo siempre digo que el inconsciente es como un sistema inmunológico, ¿no? A la mente. Y el inconsciente tapa aquello que es muy doloroso para que la persona obviamente no vuelva a sentir ese dolor. Eso por un lado, esos son con los duelos abiertos, ¿no? También tenemos que cuando una persona muere, nuevamente entra el proceso mental. Cosas que no dije, cosas que callé, ¿sí? Cosas que nunca me di la oportunidad por orgullo, muchas veces, de decirle a esa persona. Y si esta persona muere inesperadamente, entonces yo entro en una fase de dolor y es como que me estanco, ¿sí? Y puedo engañar la mente distrayéndome en muchas actividades, pero cuando estoy sola lloro y no sé por qué. Con el paso del tiempo lloro y no sé por qué. Y resulta que estoy en esa curva de tristeza y de allí no voy a pasar. ¿Por qué? Porque nuevamente entra el proceso mental, necesito cerrar algo pendiente. ¿Qué es lo pendiente? Reconocer aquello que no dije. O aquello que dije, puede ser. Aquello que dije y no quise decir. Puede ser aquello que dijiste que no quisiste decir, bueno, eso sí genera una culpa. Claro. ¿Ok? Sí genera una culpa. En el caso, por ejemplo, de hecho yo viví un duelo así, con un hermano que murió en el 2016 y él y yo habíamos discutido. Peleamos, no nos hablamos por un mes y al mes murió. ¿Ok? Entonces, claro, me dolió muchísimo su muerte y tal, pero me di cuenta que lo que no me dejaba, o sea, era un dolor tan profundo, cuando me di cuenta de que era por el orgullo, o sea, por aquellas cosas que yo no le dije, quedó algo pendiente. Entonces yo tuve que cerrar eso. Hay otras cosas que despierta el duelo, por lo menos en tu caso, Becky, si me permites comentarlo, ¿verdad? Fíjate lo que se disparó. Detrás del dolor
por la pérdida de una persona, dependiendo del grado de afinidad que haya, se puede despertar una herida de infancia, que es la herida del abandono o de la traición. ¿Ok? Si yo traigo una herida de abandono de infancia, cuando alguien muy cercano a mí muere, se dispara, o sea, vivo el dolor con una intensidad más allá de lo normal y me deja otra vez en esa curva, en la parte más baja, que estoy viviendo el dolor por la pérdida, pero más allá de eso, lo que verdaderamente me duele es lo que me despierta de mi infancia. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo traigo una herida de abandono, pues me siento abandonada nuevamente. Y eso es muy difícil de reconocer. Claro. Muy pocas personas se dan cuenta que realmente lo que tengo es rabia, tengo ira, porque tú te fuiste, porque me abandonaste. Y la cuestión es agarrar desde el dolor que sientes en el momento presente por el duelo y lograr ir a la rabia que está detrás de ese dolor. Cuando tú tocas esa rabia, el dolor se libera. Vives una intensidad muy profunda en el duelo, pero ya sale. Y ahí viene el proceso normal de sentir la ausencia, de vez en cuando te sientes triste, pero tú sientes que vas como superando. Y te queda el aprendizaje. En este caso, fíjate, en mí el aprendizaje fue que el orgullo no ayuda para nada, porque mi hermano murió y no hablé con él. ¿Ok? En tu caso quizás palabra, pero más allá de eso, había una molestia. Sí. Había una molestia porque estabas en el momento en que ibas a demostrarle algo a tu papá y tu papá te abandonó. Entonces tú toda la vida habías estado buscando la atención de papá, ¿sí? Y cuando te diste cuenta de que era eso, ahí fue cuando salió toda esa emotividad, que fue no ese lloro que tenemos de que lloramos un poquito y no, ahí tú te abriste por completo. Sí. ¿Por qué? Porque tocaste el origen, o sea, lo que estaba sosteniendo ese dolor. Y eso fue lo que te permitió que te duele, sí, todavía te duele, pero ya no es eso que tú no logras identificar, es un vacío que va más allá de la ausencia de la persona que se fue. Sí. Entonces, esto es lo que pasa, o sea, detrás de los duelos, dependiendo del contexto, cómo lo estoy viviendo, dependiendo del grado de afinidad de la persona o la que la persona representaba o lo que yo proyectaba en la persona, hay como que indagar, ¿sí? Para poder que la persona lo pueda superar. Porque lo que hacen hoy en día es muy fácil, tomar pastillas, ¿sí? ¿Y qué hago cuando yo tomo pastillas? Que si bien es cierto, claro que es válido. ¿Por qué? Porque si una persona ante un dolor no duerme, el cuerpo necesita descansar, el cerebro necesita descansar para poder procesar. Y está bien tomar pastillas, pero hay personas que se quedan toda la vida tomando pastillas. ¿Sí? Entonces sucede por eso. Porque la pastilla lo que hace es bloquear el proceso. Entonces puede ser que al tiempo ya te sientas mejor, dejas de tomar pastillas y ante un evento de la vida, no sé, hasta viendo una película, que puede ser que te den ganas de llorar por algo, pero es un dolor que te invade, no estás llorando la película, estás llorando eso que no procesaste allá atrás. Entonces es como una cadena de eventos que se van registrando a nivel cerebral, pero que todos tienen que ver con un evento origen, ¿sí? Y como yo siempre digo, o sea, tú vienes a una terapia y ok, ya no, o sea, hay que indagar y llegar al verdadero origen. Porque hay terapias que te ayudan a superar el duelo, ok, sí, o sea, desensibilizamos lo que estás viviendo ahorita, pero no voy al origen. Entonces, más adelante, no sé, se te muere la mascota o te tienes que mudar de país, o sea, tienes que dejar algo que es muy significativo para ti y lo vas a vivir de una manera que no es saludable para ti. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el evento presente me duele, lo estoy viviendo desde el recuerdo que no procesé, que no superé, que no tomé el aprendizaje. Y lo importante, que parece, suena un poquito paradójico, pero sí, detrás de todo duelo hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje para nosotros y mientras yo no ubique cuál es el aprendizaje que me está dejando ese proceso,
ese proceso de duelo continúa. Es como Siempre si va te a mantuvieras continuar en un en... loop de dolor todo el tiempo, ¿no? Que es lo que Exactamente. yo sentía antes de poder entrar en terapia contigo. Que como tú dices, fue un detonante y luego fue la explosión de ira. Fue todo eso literal. Ujú. Pero sí es verdad que cuando que uno se queda en un loop, si es que no llega a procesar todo lo que uno debe procesar y entender el aprendizaje que hay detrás de, que es creo que también parte de Exacto. la resiliencia que uno tiene, la parte de la calma que uno va aprendiendo a sostener la emoción de otra manera, ¿no? Es como me decía mi cuñada que también perdió a su papá hace unos años, me decía, consolándome, me decía, uno aprende a vivir con ese huequito en el corazón. Entonces, Imagínate. yo no sé qué opinas tú con respecto a eso, si es que nosotros aprendemos a vivir con ese vacío, nos tenemos que acostumbrar a la idea o más bien es modificar el cómo lo vemos y llevarlo al aprendizaje como mencionas tú. Claro, si yo no tomo el aprendizaje de cualquiera que sea la experiencia que estoy viviendo, no estoy tomando la lección, por lo tanto no estoy sanando, por lo tanto no es lo correcto, Uh -huh. ¿sí? No es que sea bueno o malo, es que no es lo correcto para mi salud mental, para mi Ajá. salud emocional y con el tiempo para mi salud física. Okay. Okay. ¿Ok? Porque a mí me han llegado personas que, mira, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo insomnio. Uh -huh. Ah, bueno, sí, por la situación, porque estoy encerrada, porque tengo miedo al virus, por X. Ese es el efecto gatillo. Pero cuando voy, mira, es que mi papá murió y bueno, no he superado la muerte, Uh -huh. por Okay. ejemplo. ¿Ok? También tiene que ver con los desórdenes. Los desórdenes sistémicos también tienen que ver. A veces son duelos que vienen de generación en generación. Uh -huh. Entonces, se me presenta alguien en mi vida muy significativo, muere, y yo voy a vivir el dolor mío y el de toda mi generación. Claro, O sea, claro. son como que muchas las aristas que hay detrás de cada duelo. Por eso Uh es que -huh. yo digo, o sea, yo no tengo un protocolo para atender a las personas. No, no Cada es. persona, o sea, tengo las herramientas, sí, son las mismas herramientas, pero no sigo un mismo protocolo. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, porque cada persona trae, digamos, un soporte, una historia distinta a un mismo evento. Uh -huh. Uh -huh. Es igual que, por ejemplo, tú y tu hermano. Yo te aseguro que si yo hablo con tu hermano, o sea, es una percepción totalmente diferente. Sí. Y vivieron en la misma casa, los mismos padres, o sea, las mismas experiencias. Y la situación es diferente. Y puede ser que tenga el mismo dolor tuyo, pero lo que a él lo tiene atado quizás es otra cosa totalmente diferente a la tuya. Uh -huh. Uh Entonces, -huh. por eso es que no hay un protocolo. Ah, mira, este es el protocolo que tienes que seguir para un proceso de duelo. No. ¿Por qué? Porque hay muchas miradas. Hay la mirada del evento actual, hay la mirada del niño, hay la mirada de las creencias, Claro. y hay la mirada sistémica, hay el transgeneracional. E incluso Estoy. Uh yo -huh. le sumaría duelos que vienen de cuando estamos en el vientre materno, porque hay personas que cuando estuvieron en gestación con mamá, mamá perdió, no sé, a su mamá, a un tío, a alguien muy querido, y ese duelo quedó allí y quedó, el Claro. bebé lo grabó. Y Claro. eso también lo he visto mucho en terapia, Uh -huh. que no supera, entonces entramos, por ejemplo, a un renacimiento y sale, porque el renacimiento te permite vivir lo que mamá vivió, Uh y -huh. sale ese dolor, y listo, ya, se desbloqueó. Entonces la persona con ansiedad, mira, se me quedó, de repente se me quitó o mejoré en la ansiedad. Uh -huh. Ah, bueno, mira, ya puedo dormir, o la depresión ya no está. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que yo quiero que las personas entiendan es que sea lo que sea que me esté perturbando en este momento, créanme que no es el origen. Así sea que se murió un familiar en este año o el año pasado y por eso no duermo, o por eso tengo ansiedad, por eso estoy deprimido, eso no es el origen. Uh -huh. Sí, ocasiona dolor, sí, obviamente. Claro. Hay un proceso natural, hay un proceso biológico que se dispara y necesita pasar por las diferentes facetas para poder superarse. Pero cuando tenemos algo no sanado,
El cuerpo no lo puede procesar hasta que yo no agarre y saque eso que está allí y lo pueda ver. Cuando yo le veo, lo libero. Y eso es lo que me va a permitir soltar allá y vivir, o sea, procesar rápidamente el duelo o el proceso que esté viviendo actualmente. Pero porque, ¿cómo les explicamos a las personas, por ejemplo, que ahorita están conectadas y para que escuchen las demás personas que van a ver este en vivo es cómo es posible estar bien, más, bueno, dentro de lo que cabe, con el trabajo que se hace y como tú dices, con momentos y momentos, pero más o menos estar bien después de haber perdido a una persona tan cercana? ¿Cómo es que el cuerpo llega a procesarlo, tu alma llega a procesarlo de alguna forma, y también tú no te sientes con esas creencias encima de que no puedes disfrutar, que no puedes vivir bien, que no puedes celebrar? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? El Día del Padre para mí, el primer Día del Padre, 2 días después de la misa del mes, para mí fue un evento que yo no quise hacerlo un evento triste. Dije, no voy a hacer un evento triste. ¿Qué cosa hice yo? Yo le compré su caja de regalos, que claro, no era un regalo físico, sino eran unas flores, venían unos inciensos, venían unas velas, venía como que para que su urna o su altarcito que tengo en la casa ahorita, porque todavía está acá, eh, sea de alguna forma un momento cálido para la familia. Yo sentía que esa luz prendida iba a dar ese momento de calidez, el que armemos el altar juntos en familia, porque también estábamos celebrando el primer día del padre de mi hermano, vaya coincidencia, que fue el primero. Este, y después vamos a hablar de que mi sobrina es exactamente igual a mi papá, que increíble. Bueno, el tema es de que eso yo lo quise vivir así porque ya había pasado yo la terapia contigo y ya había botado la rabia, que después de pasar terapia contigo tuve 4 días en que ni siquiera yo misma me soportaba, en que lloraba por absolutamente todo, en que no me quería ni bañar, y yo había estado 2 semanas antes súper resiliente con el tema, y yo misma me sorprendía de cómo yo sentía que estaba llevando las cosas, pero era lo que yo, según yo, pensaba, pero no era así. En el fondo yo no había terminado de pasar absolutamente nada, me sentía absolutamente destrozada, sino que pensaba que podía avanzar, avanzar, avanzar y hacer que eso simplemente dejara de dolerme, avanzando con el trabajo, con las cosas. Entonces yo cuento un poco mi experiencia para que sepan qué cosa es lo que pasó, ¿no? Yo estaba relativamente bien. Yo podía hacer en vivos contigo, podía hacer en vivos con Fe, podía seguir haciendo mi trabajo regular, pero dentro mío había una falta de fuerza, una falta de motivación, una falta de ganas, porque claro, acababa de perder a mi papá y yo tenía literalmente una contradicción en la cabeza entre que o avanzo o me quedo paralizada. ¿Qué cosa hago? Como te digo, ¿me puedo reír? ¿No me puedo reír? ¿Qué cosa es lo que sucede conmigo? Fue realmente un proceso que si no hubiera sido porque tú me empujaste a sacarlo, yo no hubiera podido avanzar el paso que estoy. Ahorita estoy en un proceso de resignación, creo yo, a aceptar, Aceptación. o aceptación, pero un poquito sin que me deje de doler cuando a veces me acuerdo de cosas, trato de seguir dando adelante paso a paso, ¿no? Que es más o menos como para explicarles a las personas cómo ha sido este proceso, que creo que para nadie es fácil, ¿no? Es un proceso súper duro. Claro, fíjate que yo, recién yo llegué acá a Perú, yo dicté un taller sobre el duelo migratorio, Ajá. ¿ok? Y haciendo mis investigaciones, en una parte entendí que el duelo migratorio se puede volver infinito, es decir, un duelo que tú nunca vas a superar. Uh-huh. Eso es un duelo también, o sea, estás dejando tu casa, tu familia, tu país, y provoca un duelo. Claro. ¿Por qué se vuelve infinito? Fíjate, porque primero no sabes si vas a regresar, y segundo, cada vez que tú haces contacto con el familiar, se abre el duelo y quedas en ese ciclo, Claro. ¿ok? Ah, claro, siempre te quedas en la parte baja del proceso. Exactamente. ¿Y Uh-huh. qué pasa? Tú avanzas porque tienes que seguir trabajando, haciendo lo que vas a hacer, y eso queda allí, pero Uh-huh. ese duelo está abierto. Claro. Entonces, ante cualquier cosa que pasa, explota una serie de emociones que, ojo, las emociones tenemos que vivirlas, pero cuando son muy grandes, cuando son que realmente no podemos controlarlas, cuando son ellas las que nos dominan a nosotros,
es porque tienes algo no cerrado. Y es lo que pasa en este tipo de procesos. O sea, el duelo se vuelve infinito. Y este duelo, por lo menos con lo que está pasando ahorita, que mentalmente no se ve el proceso, se puede volver infinito. Ahí son esos duelos eternos. Y si tú no te haces cargo de ese duelo, entonces tu generación siguiente viene con una tristeza que no se entiende. No es que nosotros somos así, somos tristes. ¿Por qué? Porque hay un duelo. Hay un duelo que no se ha cerrado y necesita ser cerrado. Necesita dársele lugar a ese duelo. Porque cuando no lo cerramos, entonces yo excluyo a la persona. Porque, cuál es la consecuencia de cuando no lo cierro? Prefiero no, o sea, prefiero no recordar, ¿entiendes? Entonces es como que voy excluyendo a la persona y ahí entramos en la mirada sistémica. Estoy excluyendo ese evento, ¿m? Estoy excluyendo ese personaje. Entonces el sistema va a seguir persistiendo para que se le dé lugar. Y la persona se vuelve una persona que está todo el tiempo en melancolía. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a traer situaciones que lo lleven a ese duelo. Claro. Va ¿Y siempre a por estar qué lo vibrando atrae? en esa energía y siempre te va a estar Exactamente, atrayendo. exactamente, porque es la manera que tiene el sistema de decir, mira, aquí falta una pieza, que puede ser el proceso de muerte como tal o el personaje, ¿sí? Y es lo mismo Entonces, con los divorcios, porque antes preguntaron acerca de un proceso de divorcio. totalmente, totalmente, y de eso sí te puedo hablar yo también, porque sí, o sea, el proceso de divorcio genera un proceso de duelo, que puede ser que, mira, no sé, terminé odiando a mi pareja porque, bueno, no sé, porque fue infiel, porque me engañó, por lo que sea. Pero ahí fíjate que ahí se invierte, ¿ok? Yo Okay, tapo el dolor con la rabia, cuando okay. es así. Ujú, ujú. Y de hecho, yo lo viví, ¿sí? Yo me mantuve, o sea, tuve molestia por lo que pasó hasta que di con el dolor, ¿sí? Pero me metí. Claro, Y solo cuando me metí fue que logré superarlo. claro, tienes que verlo, pues, verlo y reconocerlo. Exactamente. Mira, un hijo se fue de viaje. Eso provoca un duelo, Okay. ¿ok? Porque es algo que me está faltando. Y como dice tu cuñada, un huequito con el cual tenemos que aprender a vivir. No, si tengo un huequito no estoy completa. Ujú, Si tengo un vacío no estoy completa. okay. ¿Mm? Y nosotros somos seres que tenemos que estar completos. Ujú, Además de que el cuerpo está diseñado, o sea, nosotros somos una maquinaria tan perfecta que estamos diseñados para autogestionarnos. ujú. Entonces, cuando hay un evento que no me permite la autogestión, ya sea emocional, biológica, física, es porque hay algo no resuelto, que no tiene, otra vez, insisto, no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo en la actualidad. Okay. ¿Mm? Y de Ujú, hecho, yo en mi separación lo vi, lo viví. ujú, ¿Por qué? Porque mi papá estuvo ausente. Y si bien es cierto, en mi infancia estuvo ausente, y si yo tengo una relación ahorita bien con papá, así decimos todos, pero fíjate que tenía esa herida allí todavía que yo no la había visto, o sea, estaba tan inconsciente en mí que se me destapó con este proceso. con el proceso de divorcio, como que ¿Ok? fue uno arrastró el otro. Exactamente. Okay. Entonces las emociones solapan, ¿ok? Ujú, Puede ser la rabia solapando el dolor o el dolor solapando la rabia. ujú, ujú, ¿Mm? Entonces yo no me puedo quedar con que el cliente me venga con un proceso de duelo, o sea, es decir, con una depresión, yo no me puedo quedar con la pena, con el dolor, o sea, yo no voy a tratar eso, yo voy más allá, hay que ir más allá, porque siempre hay otra emoción a la cual está solapando la que yo estoy viendo, la que la persona está viviendo actualmente. Entonces, si yo te doy la pastillita para calmar tu dolor, la rabia sigue allí, claro, va a por lo seguir. tanto nunca va Está a salir. solamente adormecida, pero la rabia sigue. Exactamente, Ujú, exactamente. Y la ujú, mente necesita cerrar ella, tiene los recursos para hacerlo. La ujú. mente tiene los recursos, pero vuelvo y repito, tenemos tantos velos por tantas creencias que no nos permitimos. O sea, no le damos tiempo a nuestro ser, que es sabio y que sabe qué hacer, sabe cómo actuar. No le damos tiempo para que lo procese, para que lo haga.
porque tenemos tanto miedo de tocar eso, que nos desviamos y nos llenamos de muchas actividades y así vamos por la vida. Creo que también hay algo que yo he ido viendo conforme más trabajo con la gente aquí en Urbanology, es el hecho de que la gente tiene más afinidad a veces, no afinidad, sino digamos como un enamoramiento con el saber qué va a pasar, con ese tipo de cosas, más con sanar por dentro, ¿no? Con ese tema de ir para adentro. Porque si bien es cierto, a través de una carta astral, de una numerología, de un tarot, podemos conocer o autoconocernos, el proceso después de tener ese proceso de autoconocimiento, de estar, ok, ¿y qué voy a hacer con lo que ahora sé que puedo trabajar en mí? ¿Qué cosa es lo que puedo hacer con, que ahora que he descubierto de esa herida de niña, ahora que he descubierto ese evento, el por qué pasó tal cosa? ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo con eso? Porque con solo saberlo igual va a mantenerse ahí hasta que tú, como dices, atravieses esa emoción, atravieses ese dolor y lo puedas realmente, por decirlo de alguna forma, superar, que no es la palabra, yo lo sé, pero vamos a ponerlo de alguna manera. Y eso lo veo mucho. Y yo no sé si es porque la gente tiene miedo de alguna forma de entrar a sí mismo y indagar y ver todo lo que hay dentro, porque hay luz y sombra, como sabemos, o es porque no terminan de entender cómo es realmente un proceso de liberación de emociones, que digamos que es todo esto que estamos hablando. No sé, ¿tú qué opinas al Mira, respecto? son dos cosas que están en juego. Eh, una creencia, Ujú. ¿ok? Y otra porque nos da miedo tocar eso. Es más, yo adicionaría una tercera, a veces no sabemos lo que hay, Claro. ¿no? Porque si la herida fue, no sé, en mi primer año de vida o cuando estaba en el vientre materno, pues obviamente como yo me voy a recordar de eso. O sea, está allí. El hecho que no lo recuerde no quiere decir que no esté esa herida, Claro. ¿ok? Entonces por eso es que hay que indagar, indagar Ujú. hasta llegar a ese origen. Y fíjate que con eso que tú dices, mira, hay casos, ¿ok? De personas que hacen muchas terapias, ¿sí? No Ujú. sé, muchas. Todas las terapias funcionan, todas las terapias, yo siempre le digo a la gente, todas las terapias funcionan, todas, no hay una que no sirva. Solo que yo me tengo que hacer cargo, o sea, yo no Exacto. puedo dejar al terapeuta que me sane. O sea, dame las herramientas y yo voy autogestionándome. Y si está muy inconsciente, pues hay herramientas, hay terapias que te ayudan a entrar a ese inconsciente. Y ya cuando sale, listo, cuando salió, salió, ya lo ves, ya lo viste, ya, o sea, cuando yo lo veo conscientemente, que me doy cuenta que esto es mío, ya está liberado, Claro. ya está Claro. liberado, ¿ok? Pero para poder verlo yo tengo que meterme en esa sombra. Y Ujú. meterme en esa sombra es volver no a vivir el recuerdo, porque puede ser que no lo tenga consciente, pero sí a vivir la emoción. Ok. ¿Mm? Ok. Lo que yo busco es esa emoción y que la persona contacte con la emoción. Ujú. Solo así se puede dar la liberación. Y después de eso, mira, cualquier otra terapia que te hagas va a funcionar. Te alineas los chakras, no sé, puedes ver, porque de qué me sirve a mí, por ejemplo, yo digo que yo veo qué me depara el futuro, ok, quizás los astros me dicen qué es lo que me depara, o no sé, el tarot, qué sé yo, pero eso es lo que está quizás en mi propósito, ¿sí? Y está bien. Pero si yo no me hago cargo, yo puedo cambiar ese propósito. Eso es cuando dicen, mira, te va a pasar algo malo, ok, pero me lo están diciendo, entonces yo voy a cambiar para que no Ujú. pase. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, y no es para evitar que pase, es para cambiar la percepción de cómo voy a vivir el momento que me corresponde vivir. Claro. ¿Eh? Porque Ujú. lo que está allí está, eso no lo puedo cambiar. Realmente lo que cambiamos es la forma como transitamos el evento. Ujú. Y de hecho, fíjate, hay, tuve un caso de alguien que hacía muchas terapias y en la neuroprogramación se da cuenta del dolor que tiene de cómo pasó su infancia, Ujú. ¿ok? Y es una persona muy religiosa. Entonces ella dice, no, yo oro mucho cuando me siento así y tal. Y lo que sale en la terapia es que ella creía que era mala persona, que era una mala persona. Ya cuando contacta con eso, listo, ya se liberó, porque era una creencia inconsciente. Entonces ¿Mm? es como si fuera el inicio del proceso realmente de sanación, es cuando contactas.
no con el evento, sino con la emoción. Con la emoción origen. Ujú. Porque yo llegué a ti, tú estabas con una emoción de dolor, de pena, pero ¿cuál Sí, era la emoción origen? La rabia. rabia por una Entonces ir herida más allá de de la tu infancia. emoción, es Ujú, ir más allá de la emoción que tú me traes, ¿sí? ujú. Igual caso de personas que, por ejemplo, no, mira, o sea, mi esposa me es infiel, que llegan casos así, entonces eh, tengo rabia, tengo rabia y esta rabia no me deja, ok, vamos a tratar la rabia. Y cuando vamos indagando, sale un dolor. Claro, es que como que va Entonces, amarrado, ¿no? Una cosa, como tú dices, una emoción tapa la otra emoción o la detona, una detona la otra. exacto. Y ahí es donde el proceso terapéutico, que es el acompañamiento, ¿no? La contención de la persona. Yo siempre le digo a la gente, vamos a caminar esto, pero tú lo vas a caminar. Yo solamente voy a ir como encendiendo las luces, yo te voy Ujú, acompañando, ujú. pero eres tú el que lo vas a caminar. O sea, tu propia mente tiene los recursos para Exacto. hacerlo, pero nos da miedo. Nos da A miedo. nosotros nos da mucho miedo. Y de hecho siempre lo vivimos. Yo misma a veces me encuentro ante procesos que me paro y ya va. O sea, la diferencia es que después de tanto recorrido, pues en vez de durar, no sé, una semana, duró un día, 2 días y ya, listo. Claro. ¿Ok? Sí. Esa es la única diferencia. Pero hay personas que pueden durar años, años porque no se dan cuenta de qué es lo que hay allí. Por eso es que es como que, o sea, ante un duelo es verlo desde, yo no lo puedo ver desde un solo punto de vista, yo tengo que darle la vuelta y buscar todas las aristas que están sosteniéndolo para poder liberarlo. Claro. Es la única manera, porque si no queda allí. Y sistémicamente a veces hay casos de personas, por ejemplo, que no duermen y nosotros decimos, bueno, puede ser que esté velando un muerto. Y puede ser, alguien en su familia que murió, que no se visualizó, Ujú, ¿ok? De repente era un niño cuando murió un familiar y por no someter al niño a esa experiencia, pues no lo llevaron. ujú. No lo llevaron a que viera, no sé, el velatorio, todo esto, que Ajá. es lo que comúnmente las familias hacen. Ese niño queda con un duelo abierto y puede ser que de adulto algo dispare esa emoción, porque hay gente que dice, pero es que yo antes no era así, ahora ¿por qué lo soy? Bueno, porque algo lo disparó. Claro. Entonces no estoy durmiendo, ¿por qué? Porque mi mente está velando un muerto. Ujú. Eso Y, también sucede. y el duelo dispara, por ejemplo, depresión, me imagino que también ansiedad. ¿Qué otra cosa puede disparar un duelo? Puede disparar también, me imagino que de Una repente... enfermedad, Ah, ok, una enfermedad. ok. Porque acuérdate que la pena, o sea, un duelo no resuelto, fíjate, ya va, para explicar. Ujú, Y este enfoque es bajo la medicina tradicional china, ¿no? ok. Las tristezas Ujú, es una emoción que surge con eventos que tienen menos de un año. ujú, O se produjeron un año y eso me ocasionó una tristeza, ya. Pero la melancolía son tristezas antiguas, es decir, que pueden ser mías, que estoy viviendo yo de adulto, que venga de mi infancia, una tristeza no resuelta. ujú, O puede ser una tristeza que venga de mi mamá o ancestral. ujú. ¿Ok? Cuando hablamos de melancolía, el reino que maneja eso es el reino metal y eso está asociado a los pulmones y al intestino grueso. Entonces, por eso es que el significado de personas que sufren de mucho, de gripes, de dificultades respiratorias, es porque están llorando algo. El cuerpo está solucionando un conflicto emocional del cual nunca nadie se hizo cargo. Entonces el cuerpo dice, bueno, como nadie ha llorado esto, yo lo voy a solucionar. Y viene la gripe, y vienen problemas respiratorios. Cuando hay problemas respiratorios, automáticamente está asociada una melancolía, un duelo no resuelto, una situación de tristeza en el sistema que nadie miró porque duele, pues nadie quiere mirar eso. Y ese cuento nadie habla de eso porque eso duele. Y eso se vuelve algo excluido dentro del sistema familiar. Entonces puede ser que generaciones adelante comienza a desarrollarse, ¿no? En esa familia todo el mundo sufre de asma, todo el mundo sufre de enfermedades respiratorias. Ujú, ¿Por qué? Porque el cuerpo está solucionando ese conflicto al cual nunca nadie le prestó atención. claro. Entonces y siguiendo el esquema de la medicina tradicional china, puede que no haya nada a nivel de ese reino,
pero eso tiene una secuencia, ¿no? De todos los reinos. Entonces, es como que si ese reino del metal, intestino grueso, el sistema respiratorio, se vuelve en contra del que lo produce, que viene siendo el reino de la tierra, que es estómago. Entonces, cáncer estomacal, acidez estomacal, puede ser algo relacionado con la pensadera, con la obsesión, o algo en el reino, o sea, una melancolía no resuelta, muy oculta, que hace que ese reino funcione mal, y dentro de nuestro cuerpo eso se vuelve en contra de ese otro reino y desarrolla enfermedades a nivel estomacal. Okay. Eso también puede ser, o sea, eso es el enfoque bajo la medicina tradicional china. Igualmente puede ocurrir que, porque eso tiene una relación, son los 5 elementos que se mueven dentro de nosotros. Okay. Entonces, si esa misma melancolía incluso me puede ocasionar, ella puede estar directamente relacionada de una manera tóxica con otro de los reinos, que es el del hígado, que es el reino de la madera. Entonces, ¿qué pasa? La ira, las personas que tienen mucha rabia. O sea, por eso es que yo digo, tú me vienes a tratar, mira, yo soy una persona que, no sé, soy impulsiva, tengo mucha rabia. Ok, chévere, ven acá. Pero esa rabia, ¿dónde viene? Viene de una melancolía, viene de un miedo. O sea, la emoción que tú me traes, esa no es la emoción. Yo me meto por esa emoción, Okay. pero siempre hay una emoción detrás. Okay. ¿Ok? Entiendo. Que obviamente en tu caso salió rapidito con la neuro, pero si no, con la medicina china, buscando los reinos, busco cuáles son las que la afectan directamente, porque ahí es donde se despierta una patología. ¿Qué es lo que pasa a la ansiedad? La ansiedad sale cuando la persona no duerme, y el no dormir puede ser resultado de una depresión. Okay. ¿Ok? Una depresión que a veces las personas ni siquiera saben que están deprimidas. Hay personas que no saben que están deprimidas. Sí, eso había escuchado. Yo te cuento que Urbanology inicia por una depresión mía, por un duelo por haber perdido un trabajo. Se puede decir un duelo también eso, en Claro, donde yo me doy cuenta obviamente. que he caído en depresión porque yo no dormía ni de día ni de noche. O sea, no era que no podía dormir de noche, pero de día dormía algo. No, o sea, yo no podía dormir, simplemente no podía dormir. Y llegó el momento en que, si te lo he contado, tenía que salir a la calle porque tenía que salir a hacer una compra urgente para mi hija. Y salgo y lo que me encuentro es que sentía que todo el mundo me estaba mirando, sentía que todo el mundo me iba a atacar, me sentía que me podía caer en cualquier momento. Y le decía a mi mamá, mamá, no me sueltes. Y mi mamá me empezó a mirar como diciendo, ¿qué le pasó? Yo en ese momento me di cuenta, hay algo que no está bien. Y en ese momento es que empiezo a buscar ayuda en terapias. Que claro, yo en ese momento no sabía qué cosa era exactamente la terapia que tenía que llevar, todavía no había iniciado Urbanology como proyecto, porque Urbanology nace a partir de una depresión, y lo que se trata de volcar es todo lo que de alguna forma vimos que empezaba a ayudar a las personas. Son las terapias que nosotros ahora brindamos, todos nosotros como equipo, ¿no? Entonces, sí es cierto que las depresiones a veces uno no se da cuenta que las tienes hasta que o empiezas a no dormir o empiezas a tener ciertas cosas. Esta especie de locura que me dio cuando yo salí a la calle, yo nunca había vivido una cosa así. O sea, nunca había sentido miedo a las personas alrededor mío. O sea, era entre en que no me vean y entre el terror que podía ser, qué cosa podía suceder al estar yo afuera, cómo me iba a comportar. Era súper extraño. Bueno, fíjate, ahí me está relacionando dos reinos, ¿no? La depresión, melancolía, Ajá. la tristeza, y qué pasa cuando eso era como una obsesión lo que tú tenías, Ujú. que, o sea, la melancolía se vino en contra de qué, de la obsesión, y por eso el cuerpo, ¿cómo buscó el cuerpo solucionar eso que tú no habías procesado emocionalmente con esa conducta en que te sientes agredida? ¿Ok? O sea, eh, acuérdate que la mente no distingue, para la mente no existe el tiempo. Algo que yo viví en mi infancia, si me lo dispara algo ahorita, para la mente estoy viviendo aquello. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Tú no dormías, ¿ok? Por lo tanto, o sea, el cuerpo puede autosanarse, autogestionarse, pero para eso necesita buena alimentación y necesita sus horas de sueño, porque digamos que cada sistema se autogenera en ciertas horas. Ujú.
si yo no cumplo por mucho tiempo eh, mis horas necesarias para dormir, ¿qué pasa? El cuerpo, la mente comienza a disparar, digamos, eh, como que los circuitos eléctricos se vuelven locos, ¿sí? Ujú. Entonces comienza a disparar para cualquier parte del cuerpo. Entonces tu sistema interno, el sistema nervioso central se altera. Se altera, ¿por qué? Porque no hay una coherencia, esa es la famosa coherencia Claro. que hablamos, corazón-cerebro. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay incoherencia, obviamente hay una incoherencia cuando conscientemente yo quiero hacer algo, pero no me lo permito, ¿ok? Claro. Siento algo diferente a lo que yo quiero, Ujú. hay incoherencia. Pero cuando yo someto mi cuerpo por no haber procesado un evento y tiendo a no dormir y de repente tomo pastillas para dormir, yo no estoy haciendo nada. Y llega un momento que o me adormezco por completo o mi sistema nervioso central se dispara y cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué? Porque es como que está enviando señales a lo loco a cualquier parte, a cualquier Ujú. órgano de mi cuerpo. Por eso es que hay personas cuando están mucho tiempo sin dormir hasta tiemblan, ¿ok? ¿Por qué? Sí, Porque hay sí, una incoherencia en los mensajes que el cerebro está enviando al resto de tu cuerpo. sí. Entonces se rompe ese ciclo. Eso fue lo que pasó en esa oportunidad. Que a veces, bueno, sí, no sé, voy a tomar flores de Bach, voy a alinearme los chakras, voy a hacerme Reiki, sí, funciona. Es que uno no Pero conoce a veces por dónde empezar, ¿no? Porque cuando yo empecé, claro, lo primero que me hice fue una limpieza. Yo no sabía, obviamente, que había todo esto detrás y por eso es que menciono el tema de la liberación de emociones, porque la gente lo que tiene más cercano es quizás lo que es más comercial, digamos, de alguna forma, que es la astrología, la alineación de chakras, ese tipo de terapias que son geniales y que ayudan y que dan un soporte genial, pero también hay otro complemento que es la parte de liberación emocional que yo le descubrí cuando llegaron ustedes, cuando llegaron Loli y tú a Urbanology. Cuando yo puedo mm, soltar, cuando me hacen las primeras constelaciones y yo puedo soltar todo lo que estaba dentro de mí. O sea, yo tenía un proceso y el proceso, como tú dices, de sanación no solamente queda en la terapeuta, sino queda también en la persona en ir avanzando pasos a pasos. Y yo debo reconocer que de repente han habido momentos en que he dicho, ahorita no estoy haciendo el trabajo que debería hacer, entonces como que viro un poco el timón, pero tengo ya el conocimiento de lo que está pasando, entonces puedo virar el timón porque sé que no estoy reconociendo. Uno a veces se ciega de mm, manera automática y solo. Entonces, pero si ya tú tienes la herramienta que te da el terapeuta, en este caso tú, eh, y aparte de eso, tienes el conocimiento porque ya viste la emoción, ya viste lo que tenías que sanar. En ese momento es de que tú puedes decir, tomo las riendas yo del carro. Y eso es una exactamente. satisfacción increíble porque, mira, yo te hablo mucho porque tú sabes que yo trabajo con muchos emprendedores y una de las primeras cosas que yo les digo es, si ustedes están bien en coherencia con ustedes mismos, están bien de manera personal y tienen un trabajo personal hecho, va a ser muy diferente lo que tú emprendas a que si lo haces en un trabajo personal. Y yo siempre Claro, apunto por ese lado porque es para mí importantísimo porque yo lo hice así y yo hasta el día de hoy, y no significa que una persona termine de sanar en un momento algo, no, el crecimiento personal creo que va de la mano con toda nosotros la durante vida. toda nuestra vida, porque es un continuo, es un despertarte y decir, ok, es un día más, como yo lo hago ahora, o sea, a pesar de que igual siento la pena, siento el dolor, ahorita estoy justo al lado de mi papi, siento la pena, siento el dolor, pero me levanto y digo, ok, papi, buenos días, ¿cómo estás? Lo saludo en las mañanas cuando entro igual en la sala y igual me da pena, o sea, se me quiebra un poco la voz y todo, pero digo, ok, sigo adelante, me sirvo mi café, me siento a trabajar, me siento acompañada, no me siento mal, podría sentirme triste, podría sentirme más triste de quizás esas tristezas que me dan por picos, ¿no? Pero es el, como te digo, el que yo puedo tomar el timón del barco y optar por cómo quiero vivir en ese momento mi vida, porque como Claro. tú dices, nosotros tenemos que continuar. Ellos nos Y es trajeron que para que nosotros sigamos un legado. exactamente. Ujú. Y fíjate Becky, ¿te recuerdas que antes de la terapia tuvimos una conversación y mi comentario fue, o sea, excelente lo que estás haciendo, pero no te estás haciendo cargo. O sea, hay que buscar, Me lo ¿sí? dijiste.
y bueno, y después, gracias a Dios, pudimos vernos, ¿verdad? Y poder transitar eso. Y estás haciendo lo mismo que estabas haciendo aquella vez que nos vimos, pero con otra energía. Claro. Entonces los resultados son diferentes. Sí, sí. ¿Mm? Ujú. Es literal. Para mí ha sido, es un continuo descubrir, o sea, yo creo que una persona que, yo no soy terapeuta como tal, ¿no? Yo soy parte, un complemento de esta hermosa comunidad, pero no soy terapeuta como tal, pero sí como persona que recibe terapias, que no es que tenga que ser continuo, pero que cada cierto tiempo como que tiene una mirada para poder observar qué cosa es lo que tiene que hacer. Es muy importante la parte que nosotros ponemos, porque ustedes nos dan todas las herramientas para poder hacer y avanzar lo que tenemos que hacer, pero el trabajo nuestro es tan importante, y eso es lo que yo te mencionaba, que creo yo que hay un poquito de, perdón por la bulla, discúlpeme. ¿Puedes cerrar la puerta, porfa? Yo creo que es importante de que la gente sepa de que la terapia solita automáticamente no va a sanar a las personas, que es un caminar en conjunto y es un hacerte cargo, como tú me dijiste, no te estás Exactamente. haciendo cargo. Y yo sentía que no era así, para mí no era así, para mí yo sí me estaba haciendo cargo, para mí yo estaba en paz, para mí todo estaba bien hasta que, claro, sale la emoción y en ese momento que yo recién ya despierto. Porque realmente no se trata de hacerte cargo de lo que está afuera, sino de hacerte cargo de ti. Ujú. Realmente eso es lo que hay detrás de la palabra. Sí, sí. Y por eso es que, y por supuesto, para yo poderme hacer cargo de algo, tengo que saber qué es de lo que me voy a hacer cargo. Ujú. Por eso es que hay que meterse en ese inconsciente. Por eso es que hay que indagar y profundizar hasta llegar con ese origen. El tema Porque de lo de contrario, trabajar la aceptación, Yelile, del proceso, creo que es una de las partes que más nos cuesta a las personas que vamos o estamos en terapia o que de repente estamos pensando, porque eh, ahora yo del otro lado te digo, ¿no? Cuando llegamos a la terapia, cuando me dijiste, ok, eso es algo que tienes que aceptar y va a ser así, y es así, y es así, cuando yo empecé a procesar eso, fue como, ok, sí ha pasado, es una realidad y tengo que vivir mi vida ahora con esta nueva realidad que me toca vivir. Y bueno, no, sin dejar de lado, ahorita ya fuera de mi ejemplo, hablan esa nueva realidad en realidad que nos toca vivir a todos y cada uno de nosotros, porque hay duelos de diferentes formas que se están viviendo también a nivel social. ujú, Entonces hay una ujú, nueva realidad para todos en diferentes puntos. Si podemos, es decir, optar y verlos, o podemos simplemente también hacer punto ciego ahí. Creo que también ahí hay algo que podríamos claro. tocar como tema, Lo ¿no? que, lo que pasa es lo siguiente, Becky. El, el verdadero aprendizaje o la verdadera, el verdadero propósito o misión que tenemos como individuos en Ujú. este colectivo es integrarnos, ¿sí? Okay. Y para poder integrarnos existe, yo creo que es una palabra que afecta el todo y esa palabra se llama apego, ¿ok? Okay. Y eso es lo que nos perturba en todo. ¿Por qué? Por el apego, o sea, por esto es mío, tú eres mía, tú eres mi hija, tú eres mi hija, tú eres mi papá. No, no es así. Todos estamos ¿al servicio de qué? De algo más grande que es la vida. Okay. Por lo tanto, las madres pues traerán hijos para que continúe este proceso de evolución. Ujú. Personas generarán proyectos para que ayuden con la evolución física del Ujú. ser humano. Ujú. ¿Ok? Pero mientras nosotros estemos con el apego, no vamos a llegar a la aceptación. Y la manera más fácil, o sea, la solución a absolutamente todos los conflictos que nosotros tenemos es la aceptación. Pero nos cuesta aceptar, o sea, me cuesta aceptar una pérdida, me cuesta aceptar que mi esposo me dejó, me cuesta aceptar que mis hijos crecieron y se fueron, me cuesta aceptar que perdí un trabajo, porque a la final yo creo que todo es mío, me pertenece, yo me identifico con ese personaje, yo me identifico con eso que estoy haciendo. Entonces, si me lo quitan, si la vida me mueve, Ujú. me va a doler. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la emoción? La emoción llega precisamente para hacer el movimiento. Ujú. Ujú.
Cuando tú te diste cuenta de lo que te diste cuenta en la terapia, soltaste a tu papá. Sí. Ya lo ves diferente. ¿Qué fue lo que movimos allí? El apego. ¿Y quién te movió? La emoción. Ujú. La emoción siempre aparece es para movernos. Es increíble. Yo, o sea, deduzco, pienso, no sé, o he llegado a la conclusión de que las emociones que nosotros vivimos es el mapa que tiene nuestra alma para movilizarnos en esta vida. Claro. ¿Mm? Para El avanzar en problema nuestro está en cuál. destino, ¿no? Exactamente, el problema es que nos quedamos en la emoción y nos quedamos. ¿Por qué? Porque es el área de confort. Pues. De repente hay personas que son felices sufriendo, pero es que es mi área de confort, o sea, yo no conozco lo que es no sufrir. Y me Pero quedo aquí. ahí me llama mucho, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, que soy feliz sufriendo, porque dentro de lo que sabemos, tendemos siempre a hacernos la víctima de las situaciones, ¿no? Y también es un modus operandi creo que de nosotros mismos para tapar ciertas cosas, para no hacernos responsables, porque yo Ujú. siempre cuando hablo de que esa es la víctima, hablo de la víctima y que al final termina siendo un victimario o de otra persona o del mismo, Exactamente. ¿no? Y eso es algo Así que es. solemos hacer mucho, o sea, nos podemos. Yo te doy en contexto que hablaba la vez pasada, no me acuerdo si era con Fe, no me acuerdo con quién estábamos hablando por acá y hablábamos del hecho de que señalamos mucho lo que pasa afuera sin darnos cuenta que eso nos está mostrando algo interno. Nosotros nos quejamos, Claro, y ya te doy un ejemplo así como que mega proyectado, nos quejamos mucho de nuestros políticos, de lo que pasa en la sociedad, de cómo se maneja el país, pero si nosotros, desde nosotros mismos, empezáramos a hacer un cambio, cada uno por su cuenta, obviamente lo que veríamos sería otra cosa, pero totalmente. es difícil poder llegar a hacer entender esto a las personas si es que no se los explicamos, de repente tú puedes explicárselo mejor que yo porque, vuelvo a repetir, tú tienes muchas más herramientas de las que yo manejo, yo soy aquí una pequeña aprendiz. Lo que, Sí. es que culturalmente nos han hecho, o sea, ahí se suman otros factores. Y es que, digamos que cultural y globalmente se nos ha adiestrado para depender de un sistema, ¿sí? Uh-huh. Entonces cuando a mí el sistema se me mueve, se me cae todo, se me cae mi estatus, mi seguridad, ¿sí? Lo que yo creo que es mío, a lo que yo tengo que renunciar. Y Uh-huh. eso duele. Y nadie quiere vivir un dolor conscientemente. O sea, yo sé que me duele, me entristezco, tomo pastillas, me hago una terapia que me levante, me voy a un retiro y salgo de allá eufórica, pero al Claro. tiempo vuelvo a caer porque no me he hecho cargo. Me puedo leer un libro de eso de autoayuda, perfecto, y mejoro un año, pero vuelvo a caer porque no me he hecho cargo, porque estoy dependiendo. Entonces, ¿por qué la dependencia? Porque no hemos despertado, o sea, porque no nos hemos hecho cargo de nosotros mismos. El despertar de conciencia es poder salir de esa matrix, es poder salir de ese sistema. Y para yo poder salir del sistema, tengo que renunciar a eso. Okay. ¿Eh? Renunciar simbólicamente, porque ojo, no estoy diciendo es que me voy a volver un Buda, un Zen, o sea, No, 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 no. no, O claro. sea, el aprendizaje se hace transitando esto que escogimos vivir, esto Uh-huh. que escogimos experimentar. Uh-huh. Pero se supone que ante cada evento nosotros tenemos que, como decimos en las constelaciones, bajar la cabeza y aceptar. Pero nos cuesta aceptar. Punto. Entonces de ahí viene el apego y de ahí viene el sufrimiento. Todo es Eso es completamente todo, eso es relacionado. todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vuelvo víctima del sistema, yo me vuelvo víctima de mi familia, yo me vuelvo víctima de las circunstancias, De del mi trabajo, jefe. del jefe, Uh-huh. no sé, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. O sea, yo me vuelvo víctima de todo el mundo. Pero resulta que eso que tú dices, o sea, que víctima se vuelve victimario, es porque sistémicamente, o sea, yo no me estoy haciendo cargo de algo y el sistema, la familia, el trabajo, el jefe me está impulsando para yo moverme y yo no me quiero mover. Ahí es donde yo me vuelvo victimario, porque realmente soy yo la que me estoy ocasionando ese daño. ¿Por qué? Okay. Por no tomar las riendas de mi vida. ¿Para qué? Para hacer el movimiento. Y Uh-huh. seguramente hago el movimiento y después, o sea, el proceso de sanación se acaba el día que nos vamos de este plano, porque aquí vinimos, mientras estemos en este cuerpo, a aprender, a crecer, a trascender. Y esa trascendencia, ese cambio cuántico, ese despertar de conciencia es un proceso que dura toda la vida, porque a eso vinimos.
Nos alejamos de nuestro origen para ir luego de regreso a él. Pero ya con, con lo que vayamos aprendiendo en el camino. Exactamente. ¿Y qué pasa con cada evento que yo aprenda? La vida me va a volver a pasar por un evento igual, similar. Claro. Porque esto es una escuela. Entonces, ¿cómo vas a pasar tú a un semestre si no has aprobado la materia? Estudiaste, vamos a ver si es verdad, vamos a ponerte el examen. Pasaste el examen, chévere. Te vuelve a pasar, pero ya tú lo ves de una manera diferente. Lo percibes, lo vives, lo transitas de una manera diferente. Cuando tú puedes hacer eso totalmente distinto, que ojo, no significa que no duela, no significa que de repente no me moleste en el momento, pero como te digo, yo antes duraba, no sé, meses procesando algo, ahorita duro 1 o 2 días máximo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hay otro nivel de conciencia, ya hay otras herramientas, y no porque sea terapeuta, es porque elegí sanar, y en cada proceso que yo sano, adquiero un aprendizaje. Es como un videojuego. En los videojuegos tú empiezas un primer nivel y vas agarrando, o sea, si peleas con los monstruos, no sé, y agarras herramientas, ¿sí? Herramientas que vas a necesitar para pasar al segundo nivel. ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros vivimos en estos niveles en la vida? Precisamente las que vienen de los procesos que nos perturban, los procesos que nos duelen. Es Ahí es donde justamente yo tomo cuando una herramienta. te sacan de la zona de confort es cuando realmente aprendes. Exactamente, exactamente. Y no es que me sacan, es que es mi propia resonancia, mi propia experiencia, mi propia vida, mi propia alma que me lleva, no el alma, es la resonancia, que me lleva a vivir esa experiencia hasta que yo la supere. Cuando la supere, la veo y ni me doy cuenta. ¿Entiendes? Y no es que nos vamos a volver insensibles, ojo, porque el ser humano es emocional. Nosotros somos seres emocionales. Pero ahí está la emoción que yo vivo desde mi adulta y está la emoción que yo vivo desde la niña. ¿Ok? Eso es un punto importante que quería tocar, ¿no? Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que nuestras reacciones vienen desde la niña herida, desde la niña caprichosa que está ahí, herida que hace su berrinche, no caprichosa, no vamos a decirle que hace su berrinche por ciertas situaciones y en realidad no se está presentando la adulta, sino es la niña la que está mostrando todo eso. Porque a mí, por lo menos personalmente, yo no sé si a la gente que está conectada, creo que la mayoría son mujeres, les pasa, pero yo tengo situaciones en las que sí me encuentro en medio de un berrinche, digamos así, en cierta situación, en donde digo, ok, ¿por qué estoy actuando de esta forma? Pero ya, o sea, ya me está pasando y en ese momento voy reconociendo y le digo, ok, ¿por qué estoy actuando de esta forma? ¿Qué cosa es lo que está pasando conmigo? Todavía obviamente hay cosas que me faltan reconocer y probablemente voy a tener que seguir avanzando en este proceso muchísimo más tiempo, Dios quiera, pero sí por lo menos voy como que dándome cuenta de que hay algo ahí que va apareciendo, porque Claro. el yo adulto no actuaría de esa forma. Y fíjate que el hecho de que tú te hagas la pregunta, uno, estás haciendo conciencia, y dos, cuando haces la pregunta sin buscar una respuesta, la vida misma te va a mostrar qué es lo que no has resuelto de tu infancia. ¿Por qué? Porque ya tú has hecho un avance, ya tú entiendes, ya tú has visto no sé cuántas constelaciones que hemos hecho, o sea, ya entiendes cómo es el proceso, ¿ok? Y no es porque yo lo diga, no es porque, no sé, lo diga Loli o lo diga qué sé yo, es porque se ha vivido, lo has visto en las constelaciones. Entonces, es como que un stop, ok, ya va, ¿qué está pasando? De hecho, a mí me pasó una situación la semana pasada, bueno, con lo del divorcio, y se me disparó, duré 2 días, Becky. El primer día llegué derrumbada donde Carlos, mira, me pasó esto, hablé con él, pero yo no encontraba cuál era la emoción. Yo lloraba, pero yo no sabía si era rabia, si era tal. Bueno, me vine a la casa, al otro día me autoindagué y vi lo que había allí. O sea, me duró 2 días el proceso. Punto. Y que en ese momento, o sea, yo viví mi situación como la adulta. Ya. Si yo me quedo en la niña. Cuando la emoción me sobrepasa, estoy viviendo un evento actual, pero acuérdate que la mente no entiende, por ejemplo,
Mi papá era, no sé, era muy imponente, muy violento. Ujú. Y entonces yo estoy en un trabajo donde mi jefe, bueno, de alguna manera es violento conmigo o imponente. Si en algún momento de un encuentro yo con mi jefe, escucha mi mente un tono parecido al de mi papá, una palabra asociada a cualquier otra cosa, no sé, a cualquier otro sonido, olor, color, expresión corporal, que yo haya grabado un evento doloroso con papá, Ujú. si se unen dos factores, a mí se me va a disparar algo contra el jefe, pero Ujú. no es mi jefe, es mi papá. Claro, ¿Eh? claro. ¿Por qué? Porque la mente asocia y como para la mente no hay tiempo y yo no me hice cargo de aquello que está allá atrás, entonces vivo la rabia con mi jefe, pero la que está formando la pataleta, la que está sufriendo, la que es víctima, la que está sufriendo, no sé, de abuso laboral, no es Ujú. la adulta, es la niña. Y no es que Ok. tenga mala suerte, es que mi resonancia está diciendo, mira, tienes algo no resuelto aquí, hazte cargo. Bueno, la Vibracionalmente solución, atraemos eso. me voy a cambiar de trabajo, Vas a ¿no? encontrar algo similar igual. Lo mismo, Ujú, lo mismo. ujú. Entonces, Siempre o se sea, presenta de una forma o de otra, pero se presenta, ¿no? exactamente, los procesos mentales son así, o sea, no es que sean malos, es que aquí vinimos, no, como a veces yo le digo a mis clientes, ¿no? A mis consultantes, aquí no vinimos a, bueno, nacemos, crecemos, estudiamos, nos graduamos, no sé, un título, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, o no tengo hijos y tengo proyectos. No, o sea, esa es la parte fácil de la vida. Ujú. ¿Eh? La parte que realmente venimos nosotros aquí a aprender como alma es a reencontrarme otra vez conmigo y para yo reencontrarme me tengo que complementar y para complementarme tengo que transitar esos episodios en los cuales cada vez que yo tuve, digamos, algo que me haya movido mucho emocionalmente, parte de mí queda allí. Es como un fractal del alma que queda allí. Entonces yo tengo que Ujú. repasar todo eso y recoger todos esos fractales que me corresponden para complementarme como ser humano y poder estar íntegro, completo. Claro. Y eso dura toda la vida. Porque, ojo, en tu caso, bueno, tantas cosas que has visto que ya tú dices, ya va, ok, porque yo me estoy comportando así. Ujú. Y de repente se te viene un recuerdo. Y eso está bien, pero ¿qué pasa con aquellos recuerdos que son totalmente inconscientes? La única manera es sencillamente aceptar que, mira, o sea, digamos que la solución a todo es que puede ser que, no sé, que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, eh, mi papá maltrató a mi mamá. Ujú. Entonces, yo siento que papá, pues si mamá dijo, en ese momento sintió miedo por su pareja, yo le voy a tener miedo a mi papá, pero al mismo tiempo lo voy a amar, ¿ok? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, eso está inconsciente porque fue en el vientre materno, Ujú. entonces yo crezco y de repente papá se me acerca y yo siento temor y crezco con esa sensación, entonces cuando salgo a la vida, cada vez que veo a un policía, un guardia de seguridad, alguien que sea autoridad para mí, Ujú. la mente va a decir, ese es papá. Entonces yo siempre voy a estar como sometida a la autoridad, le voy a Ujú. tener miedo, pero realmente le tengo miedo es a papá, ¿ok? Ok. Pero es algo que como yo llego a eso. La solución es sencillamente, o sea, cuando nosotros hagamos este cambio de conciencia al que estamos llamados, de entender que el otro no existe y que realmente si mi jefe me está maltratando, pues tengo que aceptarlo. Ojo, la aceptación no significa que yo voy a quedarme allí, yo puedo hacer un movimiento, Claro. pero aceptar que él no me está haciendo nada, que él me está invitando a hacer algo conmigo, Exacto. ¿ok? En lo que yo lo acepto, listo. Pero hay personas, y de hecho yo lo transité, ¿ok? Como yo acepto algo que no sé. ¿Eh? Es más complicado. Ese es el deber ser, es el deber ser. Pero hay herramientas que me permiten ir allá y poder solucionar eso. Ok. Así haya sido en el vientre materno. Ujú. ¿Ok?
Lo que quiero decir con esto es que el llamado que hay a nivel colectivo es sencillamente aceptar que no hay nada malo allá afuera. O sea, lo que está creado por nosotros. Está creado por nosotros porque sencillamente necesitamos transitarlo y necesitamos sanarlo y bajar la cabeza y aceptar. Y yo hoy hablé con una señora y pongo el ejemplo, ¿no? Fíjate, si tú ves una cascabel, una culebra venenosa, ok, yo digo, bueno, el cambio de conciencia dice que yo tengo que aceptar todo, entonces yo soy igual a la cascabel es igual a mí, y bueno, yo tengo que convivir con ella, ok. Ojo, la aceptación no significa de que si yo me voy a igualar a esa cascabel, que yo tengo que aceptarla, no es que yo vaya caminando por un patio y vea una cascabel y ay, yo soy buena porque ahora soy, no sé, terapeuta y soy holística, entonces voy a agarrar la cascabel y me la voy a llevar a la casa. Obviamente no lo voy a hacer porque esa cascabel si me pica me va a matar. ¿A qué voy con esto? A que esa es la naturaleza de la cascabel y yo esa naturaleza no la puedo cambiar. Okay. Eso es aceptar. O sea, aceptar no significa de que yo la veo, no, que tengo que aceptarla porque yo soy espiritual y me la voy a traer. No porque me va a matar. O sea, aceptar es, ella pertenece a ese ambiente, esa es su naturaleza. Yo no puedo hacer nada por cambiarla, pero tampoco la puedo traer a mí porque me hace daño. Y esto va directo cuando tenemos casos de que hay personas que tienen mamás que, bueno, que son tóxicas, o sea, lo son. Y yo, por supuesto, si aceptar a mamá no significa de que, mira, si mi mamá cada vez que me ve, no sé, me pega grito y me corre de la casa y me saca en cara todo lo que ha hecho por mí, entonces yo me voy a calar eso, o sea, no, pero que tengo que respetar porque la iglesia dice, porque la religión, porque el holístico, porque Yelile me dijo que tengo que aceptar a mi mamá. No, o sea, múdate, pero acepta esa naturaleza de mamá. Claro. O sea, la vida lo que nos invita es a aceptar. Aceptar no significa que yo voy a ir a convivir con alguien que me hace daño. Es muy diferente cuando yo hago ese movimiento desde la aceptación a cuando lo hago desde el rencor. Okay. Si yo lo hago desde el rencor, ¿qué va a hacer la vida? Me va a presentar, no sé, una amiga igual a mi mamá o una pareja igual a mi mamá. Se va a ir Tan repitiendo tóxico. ¿Por hasta qué? que tú Porque no la te he des cuenta. aceptado. Porque no la he aceptado. Entonces, esa es la aceptación. Hay un mensaje acá de Angie Navarrete que dice nada que ver. No sé a qué te refieres, Angie, si nos puedes explicar para poder absolver tu duda o consulta o hacer un comentario sobre tu comentario si quieres. Y se acaba de conectar Octavio. Hola Octavio, ¿cómo estás? Ota. ¿Cómo andará? Bueno, vamos a esperar que nos contesta Angie porque no sé a qué se refería Ok, porque te estaba escuchando. Y es bueno igual ok. aclarar porque es bueno intercambiar puntos de vista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Me encanta de verdad. Yo creo que me quedaría en esta conversación horas de horas porque me encanta que también sea algo más sencillo de entender para la gente, porque claro, cuando te hablan, no, es que tienes que aceptar que la vida es así, que no sé qué, la gente que no está de repente muy dentro de esto puede entender que es llevarse la cascabel a su casa, como tú estabas mencionando. Exactamente. Y no es exactamente eso, es otro tipo de proceso, pero con una aceptación sí de por medio. Entonces, me encanta que hayas podido llegar con ese tema porque yo creo que ha sido súper didáctico para que la gente pueda entender y darse cuenta. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, chicos, que nos puedan hacer llegar para poder resolvérsela, sino para ya cerrar esta primera sesión, porque vamos a probablemente tener otra con Yeli hablando del tema del duelo, porque sabemos que hay muchas personas que han atravesado situaciones como esta en diferentes cosas, no solamente con la muerte en sí, sino como con divorcios, con pérdidas de trabajo. Ha sido un año realmente Incluso, muy movido. Sí, dime. incluso renunciar a una propiedad o una casa, o sea, El cualquier... tema del duelo migratorio que mencionaste, que también ha sido un tema Ujú, importante que se tocó, sí. que lo mencionaron. Creo que no hay ninguna pregunta y creo que ya se desconectó, qué pena. Y parece que Angie también, no sé qué cosa es lo que nos quería decir, pero bueno, dejamos igual el en vivo grabado si me quiere comentar algo, encantadas de poder entender. Me encanta, podrían dejar contacto para terapia. Puedes contactarte a través del DM de Urbanology, nosotros encantados, bueno, también obviamente el de Yelile, pero
podemos canalizarla a través de Urbanology. Puedes contactarte a través de ahí para ver el tema de la terapia, Pau, sin ningún problema. Y si quieres contactar con Yelile directamente, también puedes escribirle para que ella te pueda dar una orientación. No hay ningún problema con respecto a la terapia a seguir, o las terapias a seguir en diferentes cosas, ¿no? Gracias, Yelile, ha sido maravilloso conversar contigo, ha sido una hora muy sanadora, de verdad que sí. Gracias a ti. Sí, y me encantó, me encantó. Yo creo que sí podemos repetir eso y bueno, y comentarles también de que hay un programa que estamos lanzando, que es el OJNA, que vamos a colgar dentro de pronto un tema, el tema del OJNA, y lo vamos a ir desmenuzando porque es un programa súper completo que va de la mano de Yelile y son varias sesiones y que muchas de las chicas vamos a poner algunos testimonios, Yeli, para que la gente pueda entender un poco qué cosa es lo que se logró con el OJNA, que ha sido maravilloso y que he visto tantos casos de éxito de verdad en diferentes personas que han ido a Urbanology, ¿no? Ha sido muy, muy simpático. Gracias, mami. Gracias por la invitación. Y bueno, espero que se repita, porque a veces hay tanto que hablar, tantas cosas, y uno como que... Yo no sé si hace falta las reuniones. Tú tienes disponibilidad de tiempo, de repente podríamos tener una vez cada 15 días los martes separado como para poder hacer un en vivo y comentar todo ese tipo de cosas, porque no solamente es hablar de las terapias, sino también aclarar algunos conceptos equivocados en este mundo. Y también han habido varias cosas que se han ido mostrando con respecto al tema del crecimiento espiritual, el crecimiento personal. Ha sido un poco magullado últimamente y me encantaría que la gente pueda entender realmente qué cosa es lo que uno quiere hacer. Como siempre te digo, y tú lo sabes perfectamente, el propósito de Urbanology siempre fue el tema de poder llegar a las personas y que más personas tengan más herramientas de vida para poderse conocer ellas mismas, para poder tener todo esto que va pasando en el día a día y poderlo observar de otra manera. Entonces, las puertas siempre van a estar abiertas. Si tú me dices que sí, yo feliz lo planifico y lo hacemos. Por supuesto, mami. Vamos a hacerlo. Ay, Pau dice que sí, sería buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pau, como siempre, por estar presente, eres un amor, te queremos muchísimo, eres parte del team también, así que te agradecemos que estés acá y bueno, nada, Yeli, voy a cerrar esto, lo voy a dejar grabado, espero que muchas personas más puedan tener la oportunidad de escucharte, que ha sido maravilloso y gracias a ti nuevamente por todo el apoyo en este proceso personal que estoy viviendo. Gracias, mami. Gracias por ser tan valiente y hacer este programa. Ay, yo creo, chao. Perdóname que te corte, pero ¿sabes qué? Creo que para mí era importante poder mostrarlo porque siento que de alguna forma puedo llegar a que otras personas sanen, porque después de que hablé del tema del duelo, lo que pasó fue que me escribieron personas al DM comentándome que habían pasado situaciones similares y lo doloroso que había sido para ellas pasar el Día del Padre como un primer año sin su papá, porque ha habido gente que ha tenido sin su mamá, sin su papá, la Navidad, son fechas importantes en que, claro, uno está como que más movido emocionalmente y lo que yo quiero es que la gente pueda aprender o pueda entender que hay una forma de poder hacerlo con una resiliencia desde otro punto de vista, como cambiando un poco, como tú dices, la mirada, ¿no? Espérame que alguien me mandó una solicitud. No es evitar el proceso, sino vivirlo para poder trascenderlo, para poder sanar, porque no existe el evitar. O sea, de hecho, la misma terapia, cuando uno desensibiliza en tema de duelo es delicado porque yo no puedo desensibilizar a la persona. O sea, el personaje que murió, porque, o sea, tiene que vivir el proceso. No es lo mismo, por ejemplo, ante un abuso, que yo puedo cambiar el recuerdo del abuso por, no sé, porque pasaba toda la noche y me veía, eso. Pero un duelo, o sea, es otro proceso, porque tienes que vivir el proceso de duelo. Pero cuando lo vives con recursos, bueno, ahí están los resultados, que es como tú lo estás viviendo ahora. Sí, ha sido diferente. Muchísimas gracias a los que se conectaron, nos estamos viendo. Gracias. Y bueno, Yeli, buenas noches. Nosotros chao. mañana. Bye. Saludos. Chao. Chao. Gracias. Bye.